El Concilio Vaticano II, un gran regalo de Dios para nuestros tiempos, una producción de la Arquidiócesis de Manizales. Reciban todos un saludo muy cordial y recordemos que estamos haciendo una serie de encuentros sobre el Concilio Vaticano II por aquello que el Papa Francisco nos ofreció como posibilidades para ganar las indulgencias plenarias y que ahora el Papa León XIV ha continuado y espera que todos nosotros lleguemos a realizar. Precisamente por la preparación de cada uno de nosotros, por el seguimiento de actividades como estas, en las que reconocemos la doctrina de la Iglesia y en particular la doctrina del Concilio Vaticano II, también podemos lucrar esa indulgencia que nos pone en contacto más cercano con la misericordia infinita de Dios. ¿Qué hay que hacer? Escuchar con atención, asimilar y tratar de vivir lo que vamos a compartir en este encuentro y por supuesto cumplir las otras condiciones, la comunión eucarística o sacramental, la confesión sacramental reciente y la oración por las intenciones del Romano Pontífice. En este caso, las intenciones por las necesidades, las oraciones por León XIV. Así que comencemos nuestro encuentro con mucha fe y devoción. En este encuentro vamos a comenzar el capítulo número 5 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. El capítulo 5 habla sobre la universal vocación de los fieles católicos a la santidad. Es pues un capítulo hermosísimo que a todos nos va a servir y para el cual vamos también, como en los anteriores encuentros, a fundamentarnos sobre la palabra de Dios que precisamente cuando nos llama a la santidad de vida es particularmente enriquecedora. Hoy preparamos un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios que dice así: Sean pues, queridos hermanos, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor, tal como Cristo los amó a ustedes y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Que entre ustedes ni siquiera se mencionen la fornicación, la impureza o la codicia, pues eso no conviene a los santos. Lo mismo puede decirse de la grosería, las necedades o las chocarronerías, cosas que no están bien. Pronuncien más bien en todo tiempo acciones de gracias. Tengan por cierto que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatras, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir su ira Dios sobre los rebeldes. Miren atentamente cómo viven, revísense, no sean necios sino sabios. Aprovechen bien la ocasión porque corren malos tiempos. Por lo tanto, no sean insensatos. Traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen, que el vino es causa de libertinaje. Llénense más bien del Espíritu. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en su corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fortalézcanse por medio del Señor, de su fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del demonio, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades,
los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están por los aires. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. Manténganse firmes, ceñida su cintura con la verdad y revístanse de la justicia como coraza. Cálcense los pies con el celo por el evangelio de la paz. Abracen siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manténganse siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión, por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y oren también por mí, para que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abra mi boca para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y para que yo pueda hablar de él valientemente como conviene. Esta exhortación del apóstol San Pablo nos recuerda muchas cosas sobre la santidad. Inclusive hace unas listas de pecados que vale la pena tener en cuenta para que no pensamos que, como dicen algunos por ahí, los únicos pecados son robar y matar. Siempre hay muchas cosas en las que tenemos que poner atención y si nos fijamos bien, cuando tenemos por la fe la familiaridad con Dios, todas estas cosas dejan de ser una cantidad de detalles y se vuelven un solo propósito. Así que no se preocupen si en la lectura aparecen muchas indicaciones, muchas sugerencias, muchas recomendaciones, porque todas esas las tienen ustedes ya en su corazón, porque a ustedes también Dios les ha dado el Espíritu Santo. Y ustedes verán, si unificamos todo bajo el signo, bajo la práctica del amor, todo esto vendrá llevado a cabo. Pero es bueno revisarlo cosa por cosa, saber cómo 2 veces nos pone este texto, que es palabra de Dios, en guardia contra el libertinaje, contra la impureza, contra la codicia. Fíjense que esas cosas parecen como anidar de una manera extraña, pero casi en todos los corazones, sobre todo si se les da un poquitico de rienda suelta. Y todo lo que nos conduzca a desórdenes, tanto en nuestra propia persona como en nuestras relaciones con los demás, a violencias, a faltas de cuidado, a desorden en la misma iglesia. Leí unos fragmentos del capítulo 5, pero no todo el capítulo 5 de la carta a los Efesios, y todo lo que desordene la vida en comunidad, en fin, todo lo que haga que la iglesia deje de ser la iglesia de los santos. Al final, dice Pablo que recemos por todos los santos. Y aquí queremos comenzar nuestra reflexión sobre este 5º capítulo del Concilio Vaticano II. Porque lo primero que queremos es definir un poco o explicitar un poco el concepto de santidad en la iglesia. La cultura general indica que lo santo es simplemente lo que se separa del uso profano, del uso mundano. Es decir, una cosa es santa cuando se le dedica a Dios y se le dedica solamente a Él. A los cristianos, la palabra de Dios los llama santos porque fueron separados del mundo. Hoy en día, nosotros que vivimos navegando como a 2 aguas entre el pecado y la gracia, hoy cuando nosotros no hicimos como adultos una opción por Cristo que nos separó radicalmente de los vicios y de las actitudes falsas que nos da el pecado, entendemos más bien poco de esto. Pero en los orígenes de la iglesia, y para que de ahora en adelante lo apliquemos, la santidad es estar siempre al servicio de Dios. Es dedicar nuestra vida al servicio de Dios. ¿Pero qué decimos dedicarla si ya fuimos dedicados? Fuimos dedicados por nuestro bautismo, fuimos consagrados a Dios nuestro Señor por Él y además, como todos ustedes lo saben, injertados
en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que por eso es santa, y también nos hace santos a nosotros. En el credo profesamos esta verdad. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y nosotros no nos movemos un milímetro de esta idea. La iglesia es santa. Es santa, por supuesto, por su origen, porque el origen, como lo reflexionamos a propósito del primer capítulo de la Constitución sobre la Iglesia del Vaticano II, es la Trinidad. El origen de la Iglesia es el misterio mismo de Dios. Dios nuestro Señor la preparó, la previó desde la eternidad, cuando previó la creación del mundo y de los hombres, y por supuesto el plan de salvación con el cual en Cristo, en su propio Hijo, Él iba a rescatarnos y a redimirnos. La iglesia es santa porque su fundador, el que la constituyó, es santo. Santo es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, encarnado y hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación. Y Él que la ha constituido es también su cabeza. Por lo tanto, entre la cabeza y el cuerpo hay comunicación de ese misterio que hace que también el cuerpo se separe del mundo, se ponga al servicio de la gloria de Dios y comience a ser santo. Por supuesto que esa comunicación de la santidad se hace porque entre Cristo y nosotros fluye la misma vitalidad que entre la cabeza y el cuerpo. Esa es la imagen más frecuente que el Nuevo Testamento nos da sobre la iglesia, cuerpo de Cristo. Pero también, como lo dice el Concilio Vaticano II en este capítulo que estamos comentando, la iglesia es santa porque Cristo dio su vida por ella, para purificarla, para lavar sus manchas con su propia sangre y para constituírsela como una esposa resplandeciente de alegría, resplandeciente de pureza, una virgen que se consagra, que se entrega totalmente a Él. Esa es la iglesia, la iglesia. Pero por supuesto que nosotros que somos conscientes de nuestra realidad de pecadores, sabemos que esta santidad de la que no nos movemos ni un milímetro, la iglesia es y sigue siendo santa, está constituida por nosotros que seguimos siendo pobres pecadores. Y por eso la santidad de la iglesia, que no se borra, ni siquiera porque algunos somos más pecadores que otros, porque somos pecadores, esa santidad es una llamada continua para cada uno de nosotros. Es decir, el capítulo se refiere a la vocación que todos tenemos a la santidad y la llamada más clara a la santidad es esta que la misma realidad de la iglesia nos hace. Porque ella es santa, santa en sí misma, santa por su origen, usted y yo tenemos que ser santos, tenemos que dar pasos hacia la santidad. Tenemos que recordar que todos los días tenemos esta tarea de buscarla. Y así reconocer que todos en la iglesia estamos llamados a la santidad y ahora sí, que esa santidad no es algo lejano porque también le ha sido dado a la iglesia el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu que procede del Padre por el Hijo y se derrama sobre toda la creación, en especial sobre todos nosotros, el Espíritu del Padre y del Hijo, que a todos nos comunica la santidad del Padre y del Hijo, pero que también tiene que ser escuchado y asimilado. Por eso, cuando Cristo mismo a todos nos da el mandato, sean santos, porque su Padre Celestial es santo, se las ingenia para darnos también cómo llegar a ese ideal de la santidad. A todos nos corresponde. A cada uno en su estado de vida, ciertamente, como lo veremos a continuación, pero para que entendamos todos de qué se trata la santidad, lo resume la Iglesia bellamente, como siempre lo ha conocido y resumido, como la perfección del amor. ¿Qué es ser santos? Es llegar a la perfección en el amor. Esa es una vocación que es para todos en la iglesia.
Antes se predicaba un poco más de los religiosos y las religiosas, pero ahora es para toda la Iglesia. El Concilio Vaticano II se asegura de que todos entendamos que la vocación a la santidad es vocación, es llamada a que todos nosotros busquemos con nuestras palabras, nuestros pensamientos que anteceden a las palabras y nuestras acciones, la perfección del amor. ¿De cuál amor? Del doble mandamiento del amor. Se puede ser tan fariseo negando la primera parte como la segunda parte. Así que no es solamente de los que hacen obras de beneficencia para los demás, no es solamente de los que se consagran a la oración. La perfección del amor consiste en la perfección tanto del amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser, como de la perfección en el amor al prójimo, que vamos a dar un paso y no solo a decir que es como a ti mismo, amar al prójimo como a ti mismo, sino que vamos a escuchar desde ya el llamado de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, cuando renueva y nos da un mandamiento nuevo, que es el del amor, con una medida nueva, como yo los he amado. En este sentido, la perfección del amor es algo que desde ya tenemos que hacernos conscientes, todos nosotros, que tenemos que trabajar. La santidad es cuestión de amor, no cuestión de moral. Por supuesto que incluye una vida moral adecuada, como lo escuchamos en la lectura de la carta a los Efesios al inicio de nuestro encuentro, pero más allá de la perfección moral, más allá de la búsqueda de unas formas morales, se encausa, se anima y se llega a esa perfección por el propósito de vivir a perfección el doble mandamiento del amor. Preocupémonos pues desde ya de que nuestra vida tenga espacios suficientes todos los días, de acuerdo con nuestro propio estado de vida, para la oración, para la dedicación de todas las cosas a Dios, para pensar en el Señor, para escuchar su palabra, y para las obras de caridad o de misericordia con el prójimo, que nunca nos debemos acostar tranquilos si no hemos hecho por lo menos una buena obra de misericordia. A todos nos corresponde entonces esta santidad que Dios nuestro Señor comunica a su iglesia y da a su iglesia, conservarla, perfeccionarla, ¿cierto? Y buscar los medios para que ese perfeccionamiento de la santidad que se nos ha ofrecido sean los medios adecuados. Es decir, nunca fuera de la iglesia, nunca al lado de la iglesia, nunca como si un grupo, por decir dos o tres cosas o por ponernos a hacer dos o tres cosas distintas, fuera la santidad, siempre en obediencia humilde y sencilla a lo que la iglesia nos indica en cada momento. Para poder conservar y perfeccionar, son palabras del concilio, el misterio de la santidad en nosotros, la iglesia nos ayuda por medio de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Y quiero leerles una frase del concilio directamente para que todos veamos de qué se trata esta vocación. Es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en el amor, a la perfección del amor. Todos los fieles cristianos. Esto no es para unos ni para otros, es sobre todo para usted que está escuchando hoy. Así que la tarea es ser santo, ser santa, y en eso encontrar su máxima alegría. Si todos nos preocupamos por esto, no vamos a parecer gente rara por ahí en el mundo, sino al contrario, vamos a poder darle al mundo exactamente aquello que el mundo urgentemente necesita, que son alternativas de una vida que de verdad valga la pena ser vivida. Además de promover esta idea general sobre la santidad, el capítulo 5 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II reserva un espacio para aclarar un poco más
aquello de la santidad en los distintos estados de vida. En primer lugar, el fundamento de la santidad es siempre común. Es en últimas el seguimiento de Cristo. Es ponernos tras las huellas de Cristo, pero recuerden que en estos encuentros nuestros, dándonos cuenta que no podemos ir a la saga, más bien nos preocupamos por ir sobre las huellas del Maestro. Y nos preocupamos de ir sobre las huellas del Maestro porque nos preocupamos por conocer y amar la palabra de Dios, conocer y amar la doctrina de la iglesia, la catequesis. La doctrina no es solo las verdades de fe, es también la moral que brota de los mandamientos, de las bienaventuranzas y de las demás enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es saber cómo orar y cómo llevar una vida espiritual adecuada, y es también saber celebrar los divinos misterios, no como a cada uno le nace, que eso parece que fuera el propósito de algunos, inclusive consagrados, inclusive obispos y sacerdotes que a cada paso le meten algo de novedoso a la celebración eucarística. No, como la Iglesia la celebra. Eso es conocer la doctrina del Señor, ¿verdad? Y, por supuesto, lo que ya dijimos sobre la vida sacramental, sobre la búsqueda continua de Dios y pues la relación con la Santísima Virgen María, que el concilio dedicará un capítulo entero. Pero hay estados de vida. Una cosa es la santidad en la vida de los pastores, de los obispos, los presbíteros y los diáconos. A los tres reserva espacios este capítulo quinto en el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, y tanto a los obispos como a los presbíteros y los diáconos les pide llegar a la perfección en la imitación de Cristo por el camino del mandamiento del amor en lo que les corresponde. Al obispo, con toda humildad, en la conducción del pueblo de Dios como pastor que representa pues a Cristo nuestro Señor y que trata de estar siempre en actitud de enseñanza para sus fieles y dando ejemplo de caridad, sobre todo para con los pobres y los pequeños. A los presbíteros, a los sacerdotes, les pide el concilio y les pide la misma santidad que reclama el ministerio que están viviendo, que sean hombres de oración, que se consagren a lo que tienen que hacer, que vivan humildemente su ministerio, que no lo usen para ganancia, para lucro personal. Un sacerdote no debería tener con qué hacer grandes ahorros, no debería tener con qué hacer grandes proyectos de vivienda, de transporte, de cosas, ¿no? Un sacerdote es un sacerdote y debería estar muy contento, muy feliz con lo que tiene, viviendo así parecido a Cristo y haciendo las cosas solo por Él, solo por amor a Cristo. Yo sé que algunos sacerdotes nos siguen por este camino y ustedes saben que a ustedes los quiero de manera muy especial y los llamo continuamente a un sacerdocio santo. El sacerdocio santo se hace comenzando por un testimonio de pobreza válido, pobreza personal y amor por los pobres, castidad total que resplandezca en los gestos y en las palabras y obediencia continua. De eso volveremos a hablar. Y los diáconos tienen que parecer servidores de Cristo. Eso es un diácono. Y servidores de Cristo en los que más sufren, en los pobres, en los enfermos, en los ancianos, en los que más sufren en el mundo. Porque a eso nuestro Señor Jesucristo nos invitó y para eso fueron creados los diáconos en el Nuevo Testamento. Pero por supuesto también les toca ejercer su ministerio evangelizando, haciendo que todos conozcan a Dios. Un párrafo muy bello reserva el capítulo quinto de Lumen Gentium, de la Constitución sobre la Iglesia, a los laicos, comenzando por los esposos y padres de familia. A ustedes que seguramente constituyen la mayoría de los que siguen estos encuentros nuestros, el concilio los invita primero que todo a vivir agradecidos por el don que han recibido. Los laicos, ustedes que viven en el mundo, que han constituido familias, que llevan adelante un proyecto humano,
A ustedes les corresponde vivir en su propio ambiente el misterio de Dios, el doble mandamiento del amor. Y no pensar que por hacer cosas como tratando de imitar a los religiosos o a los sacerdotes es su camino de santidad. No, la santidad de ustedes está en el cumplimiento fiel de su misión, en su propio estado de vida, que es el laical, que tiene que ver con la edificación del mundo presente, o en sus oficios, algunos quizá muy humildes, o en sus profesiones, ejerciendo las funciones que les corresponden. Por ejemplo, en la sociedad, quienes tienen que legislar, tienen que hacerlo de acuerdo con la voluntad de Dios, quienes tienen que gobernar, dan lora si no lo hacen conforme al querer divino. ¿Acaso son más que Dios los gobernantes? Y los que tienen la función de juzgar, tienen que juzgar con el criterio, con la cabeza de Jesús, porque lo demás es prevaricato. Así que las funciones que cada uno de ustedes tiene en el mundo tienen que servir para que el mundo sienta que Cristo está vivo, para que todos los que los buscan a ustedes, o por el servicio que prestan, o por la profesión que ejercen para construir cosas, para curar enfermos, para ayudar en cualquier área de la vida, o por la tarea que tienen en la sociedad, que todos los que se benefician, que todos los que los buscan a ustedes se encuentren en ustedes testigos de Cristo, que a veces predican mucho más con su ejemplo que con su palabra. Eso es lo que quiere y pide la Iglesia para los laicos, que deben ser santos como Cristo es santo, porque son bautizados, porque tienen que ser fieles a su bautismo. Por supuesto que no olvida también a los solteros, ¿cierto? Porque los jóvenes o los que no quisieron contraer el sacramento del matrimonio por cualquier motivo, o los que por la viudez tienen que vivir un estado de celibato, tienen que, además de todo lo anterior, no jugar con la propia sexualidad. Es decir, si uno es soltero, uno tiene que abstenerse de todo tipo de placer sexual. Y tiene que hacerlo con mente libre, con corazón muy abierto, porque es lo normal, porque así nos hizo Dios a los hombres y a las mujeres. Si hemos optado por el celibato o si lo tenemos que vivir, por ejemplo, mientras llega la hora del matrimonio, hagámoslo bien y verán cómo Dios bendice ese estado de vida y le da una fecundidad mucho más grande y muy distinta. Hacerlo bien. El último capítulo, la última parte de este capítulo 5, lo dedica el documento que estamos comentando a los consejos evangélicos, comenzando por los generales, la oración diaria, vivir en el amor, estar siempre pendientes de cumplir con nuestros deberes, cada uno en su estado de vida, los religiosos, que ahora no los mencioné porque van a quedar mencionados en este último punto, los sacerdotes y los laicos, pero luego entra explícitamente a decirnos algo que, vean qué cosa tan bella, ya no es solamente, digamos, del mundo, de los consagrados, ahora lo enseña la Iglesia para todos sus fieles. A todos nos ayudan a santificarnos la vivencia de la pobreza, la castidad y la obediencia. Algunos de ustedes seguramente ya abrieron grandes los ojos allá, del otro lado de la pantalla, pero no se asusten, porque por eso hablé de estados de vida. Es en el propio estado de vida que tenemos que vivir como Cristo. Es que es Él el que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Por eso la pobreza es una vocación para toda la Iglesia, no solo para algunos. Es Él el que, pudiendo salvarnos desde otro estado de vida, quiso ser célibe. Quiso mostrarnos un nuevo camino de fecundidad que es espiritual. Y por eso vivimos la castidad con orgullo. Y es Él el que vivió toda su misión en obediencia al Padre. Por lo tanto, no hay escapatoria. O mejor dicho, gocemos con esta realidad. Todos en la Iglesia estamos llamados, de acuerdo con nuestro propio estado de vida, a la pobreza, la castidad y la obediencia. Por supuesto que la pobreza de los religiosos es radical,
no tener nada propio. La pobreza de los sacerdotes es la que se vive en función de su ministerio. Pueden tener y administrar los bienes que les sirven para cumplir bien con su ministerio. Lo que pasa de ahí es ilícito. Y la pobreza de los laicos consiste en tener tanto cuanto requieren para cumplir bien con su misión y sus funciones. Es decir, un padre de familia no puede renunciar a todos sus bienes. Cometería una gravísima imprudencia si no trata de administrar con inteligencia lo que tiene para el bien de su familia y sobre todo para el futuro de sus hijos, ¿verdad? Pero le toca también vivir un desprendimiento tal de los bienes materiales que no lo remolquen. Cuando a los laicos los remolca el dinero, los remolca el afán de poseer cosas, fíjense cómo nos volvemos de injustos, cómo damos frente a los más pobres, a veces que nos sirven en la propia casa, episodios y digamos representaciones que son más bien humillantes. Mientras uno lo puede todo, el que está trabajando para uno no puede nada. Y cosas por el estilo. Cada uno de ustedes déjese tocar la conciencia por esta palabra y mire cómo comparte lo que Dios le ha dado, sin que sea obligatorio, sino porque su corazón lo indica, porque la santidad a la que está llamado se lo pide, cómo comparte sus bienes. Créanme, sigue siendo una de las obras de caridad más bellas del mundo, dar trabajo al que no lo tiene. Les dejo a ustedes el resto de la reflexión. La castidad. La castidad del religioso es, por supuesto, consagrada y se vive en comunidades que refuerzan y animan toda la vivencia de la virginidad a la que fueron llamados. La castidad del sacerdote es, por supuesto, también radical. Es la abstención de todo placer sexual, porque no tienen el matrimonio, pero además vivida para algo que la Iglesia dice muy bellamente en otro de sus documentos, para la caridad pastoral, para dedicarse totalmente al rebaño que Dios les confió. La castidad del sacerdote se nota más cuando el sacerdote está más dedicado a su gente. Y la castidad de los laicos es, por supuesto, la de los casados, que es perfectamente lícito, da gloria a Dios. El trato íntimo entre la pareja en fidelidad, y para los que son solteros o viudos, entonces la abstención total de todo aquello que puede más bien confundirles y enredarles la vida que sacarlo adelante. Y la obediencia. La obediencia en los tres estados de vida es, digamos que muy parecida. Para los religiosos tienen la mediación de su superior local o provincial, que les indica caminos, además de los propios votos, de las constituciones y del carisma que tienen que vivir. Para los sacerdotes es una obediencia que se llama apostólica y se vive en la comunión con su propio obispo y con los demás hermanos sacerdotes. Y para los fieles laicos es también la obediencia a los planes y proyectos de su diócesis. Primero al párroco, siempre como referente, el párroco, y todos deben conocer a su párroco, a su propio obispo y al papa. No hay intermediarios, ¿no? Porque ahora por el internet llega uno a muchas partes y entonces dice, no, yo quiero adoptar a este como mi obispo. No, es a su propio obispo. Y también el párroco, aunque trascienda fronteras con los medios de comunicación, es al propio párroco. Pero no es una obediencia, digamos que califiqué la de los sacerdotes como obediencia apostólica. Aquí se trata de una obediencia de fe para la construcción de la comunidad. Es la obediencia de los fieles cristianos que tratan de dejarse pastorear como un pastor a su rebaño. No son ni mucho menos irracionales como las ovejitas, pero la comparación viene de la Biblia. De todas maneras, quieren caminar juntos como rebaño, quieren colaborar en todo lo que la iglesia, que no son los sacerdotes, sino toda la comunidad, en todo lo que la iglesia requiere para su correcto funcionamiento, hacen planes y proyectos de iglesia. En una palabra, cuando un laico
Cuando un hombre o mujer casado o soltero, que no es sacerdote ni religioso, habla de la iglesia, siempre habla de nosotros. La iglesia soy yo. La iglesia no son los curas, la iglesia no son las monjitas. La iglesia soy yo. Y por lo tanto, nosotros hacemos cosas. La obediencia consiste en hacer que ese nosotros camine ordenadamente. No porque hay uno que manda y otros que obedecen, sino porque hay pastor, que es Cristo primero, pastor que nos conduce y nos anima. Pobreza, castidad y obediencia. Vean cada uno de ustedes cómo la vive. Y así este encuentro nuestro habrá tenido muchísimo fruto. Que Dios los bendiga a todos. Podríamos hablar mucho más sobre la santidad de vida, pero la enseñanza es que la iglesia, la gran iglesia de Jesús, la iglesia una, santa, católica y apostólica, llama a todos sus fieles, a todos los bautizados, sin distinción, a la santidad como perfección del amor. Tienes que ser santo porque Cristo, tu cabeza, es santo, porque el Padre es santo, porque el Espíritu que te guía es santo. Aprovecho también, como hemos hecho en otros de nuestros encuentros, para cumplir con una de las condiciones para que ganemos juntos la indulgencia plenaria, así que los invito a que recemos por las intenciones y necesidades del Papa León XIV, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.